Amado pueblo de Dios, que Dios le bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. A usted, amigo, que pongan atención a esta corta reflexión y podamos comprender y entender cada día lo que Dios quiere enseñarnos. Voy a tratar de explicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una pequeña analogía entre el pecado y la justicia. Y los voy a invitar para que ustedes busquen allí en su libro, la Biblia, Romanos 5, 10 al 21, Romanos 8, 10 al 11, 10 al 11, Romanos 5, 6 y 7, Romanos 6, 11, 14 y Romanos 7, 21. Escudriñenlo mientras escuchan y pídanle sabiduría al Dios Todopoderoso para que nos lleve a una enseñanza limpia y sagrada que venga del cielo, no de los hombres. Padre, yo te pongo mi boca, mi corazón en tus santas manos, para que tú, Señor, llenes mis labios y mi corazón de tu palabra. Y esta palabra sea, Dios mío, explicada para que cada persona que la va a escuchar medite en lo que tú quieres para ellos en este día. Amén y amén. En estos textos bíblicos, mis amados consiervos, amigas, amigos, de Romanos 5, 10 al 21, el apóstol Pablo nos muestra la confianza y la seguridad que cada creyente, usted y yo, en Cristo, seremos salvos de cualquier acechanza del mundo. Y solamente por el accionar o la acción o la confianza continua en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está en nuestra vida y cada día nos va conformando y nos va formando y estableciendo a su imagen. Él nos reconoció consigo mismo cuando todavía nosotros éramos enemigos. Ahora su actuación constante entre nuestra vida y la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos sirve un diario vivir más cómodo y más agradable en este mundo que está tan lleno de maldad, de odio, de rencores, de mentira, de enfermedades, de dolencia y de tantas cosas. Pero Él nos reconforta, porque ahora ya no somos enemigos. Él nos reconoció como hijo de Dios. Y aquí en Romanos 5, en el versículo 6 y 7, el apóstol Pablo traza aquí una analogía de Romanos 5, del 12 al 21, entre el pecado de Adán cuando falló desobedeciendo a Dios allá en el jardín del Edén y la justicia de aquel que vino, que se dio por toda la humanidad a morir y resucitar de los muertos para darnos vida a aquellos que le recibimos a Él como nuestro Salvador. Por medio de la desobediencia del primer Adán, el pecado entró al mundo y la muerte se extendió a todo ser humano. Pero por medio de Jesucristo, hecho hombre, vino a morir por nuestros pecados y nos da la salvación, nos libra del pecado y de la muerte, para que nosotros hoy podamos ser llamados pueblo de Dios, hijo de Dios, servidores de Dios. El ser humano era incapaz de salvarse a sí mismo de su conducta perdida y de la muerte como castigo por el pecado. Pero la justicia de Dios, Él es un Dios justo. Jesucristo vino para que todos los hombres, toda la humanidad, óigame, entráramos en obediencia con Él y empezáramos a vivir una vida
diferente a la vida que éramos o vivíamos antes. Voy a leerle unos textos bíblicos acá de Romanos 8, en el versículo 1 al versículo 10. Pongan mucha atención y mediten en la palabra del Señor para que ustedes puedan entender lo que Dios quiere hablarnos día con día. La analogía entre el pecado y la justicia. Dice así, Romanos 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es esto? Esto es lo que la gente dice, porque la Biblia lo dice, los que no andan conforme a la carne. Ahora yo les voy a explicar. A los que no andan conforme a este mundo, a los que no andan conforme haciendo la voluntad del enemigo y estar dentro de la iglesia golpeándose el pecho. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de hombre a este mundo tan confuso y lleno de pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia, la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu son las cosas del Espíritu, en él se ocupa. Al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros no vivimos según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Quiero explicarles un poquito sobre esta analogía de lo que es el pecado y la justicia. La justicia vino por medio de Jesucristo a todos los hombres, no a una religión, ni a unos cuantos, ni al pueblo de Israel. Vino para todos los hombres la justicia de Dios, porque así como la desobediencia de Adán entró el pecado, y el pecado y la desobediencia entró al mundo, y con ellos la muerte, hoy nosotros debemos de apreciar la justicia de Dios que vino por nuestro Salvador Jesucristo. Es una justicia divina que Romanos 5, 16 al 19 la registra. Pero entendamos un poquito más la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es mucho mayor que el pecado que hay en el mundo. Nosotros hoy nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, mandó a su Hijo a este mundo para salvarnos. Ya no reina más el pecado en nuestro cuerpo. Este cuerpo es mortal. Y mientras este cuerpo anda afanado por las cosas del mundo, esa es la carne, el afán a este mundo y metido en la iglesia. Ya no anda afanado en las cosas del mundo. La gracia de Dios, como es mucho mayor, nos gobierna. Hoy consideramos muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Así nos dice su palabra. Ya no reina más el pecado en nuestro cuerpo mortal, ni se enseñorea en nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Escúcheme bien. Romanos 6, 11, 14. La ley del Espíritu, nos dice Pablo acá, la ley del Espíritu da vida en Cristo. Y en Romanos 7, 21, entienda bien estos textos bíblicos. En Romanos 7, 21, cuando Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. No es que Pablo era pecador. Vamos a ver qué es esto. Cuando Pablo usa el vocablo ley en varios sentidos, aquí la ley que Pablo está usando
en este sentido que Pablo usa acá es la ley de la gravedad, la ley del mundo, la ley que hoy están los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque son los afanes de la vida, son lo que el mundo le ofrece. El mundo quiere agradarle a Dios y agradarle al mundo, agradarle al mundo y agradarle a Dios. Y así las cosas no son. Y se ponen bravos cuando uno le dice que así no es. Esa es la ley de la gravedad que hoy está abarcando y ensuciando la mente y el cuerpo y los corazones de las personas. Romanos 8, del 1 al 2, estos son los que andan conforme a la ley de la carne. Nosotros decimos carne porque la Biblia dice, ¿qué es lo que se goza en el mundo? La carne. ¿Qué es lo que busca el mundo? La carne. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que el vocablo que Pablo usa aquí es la ley de la gravedad, y esta ley de la gravedad es los afanes del mundo, los afanes de este mundo, y se nos dice que ya no andamos en el espíritu, pero en Romanos 2 dice que los que andan, escúcheme bien lo que dice Romanos 2, porque la ley del espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que era imposible para la ley, los afanes del mundo, el Señor vino para darme su espíritu, que es la ley del espíritu, la que gobierna hoy la vida de todo cristiano, ya no la ley de los afanes del mundo, porque yo no puedo andar en el mundo y andar también con el Señor. Yo no puedo servirle a Dios y servirle también al diablo. O le sirvo a uno o no le sirvo a ninguno de los dos. Pero le estoy sirviendo a Dios porque Dios es mi Salvador. Estoy sirviéndole a Dios porque Dios es mi Señor. Estoy sirviéndole a Dios porque Él es mi sanador. Y Él me ha dado los dones de su espíritu para que hoy mueren en mí y pueda hacer las cosas que Él me manda que yo haga en el nombre de Jesús de Nazaret. Para eso, amados hermanos, consiervos, estamos en este mundo. Para eso, Iglesia del Señor, estamos en este mundo. Amiguita, amiga, el Señor te ama mucho, pero ya tú no vives conforme a los afanes de este mundo, a la ley de este mundo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a los afanes de este mundo. Ahora andamos conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiera y a lo que Dios demanda. El Señor te pone las cosas. Si tú ves y te das cuenta que son de Dios, tómalas. Si te das cuenta que no son de Dios, apártate, porque el mismo Señor se encarga de apartarse las cosas. Así que nosotros no andamos en los afanes del mundo, por eso las cosas que Dios nos da son para nosotros y las apreciamos porque vienen de parte de Dios. Esta es la analogía entre el pecado y la justicia de parte del Señor. Lee Romanos 8, del capítulo 1 al versículo 10 y te darás cuenta, escúchame bien, que al ocuparse de la carne, al ocuparse de los afanes del mundo, el Espíritu de Dios se aparta. Pero al ocuparse del Espíritu es escudriñando la palabra, buscando de Dios, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento en su palabra y que Dios nos revele, porque Dios nos da revelación por medio de su palabra de las cosas buenas que Él tiene para ti. Mi amada hermana, amiga, Dios tiene muchas cosas buenas. Ocúpate del Señor y déjate llevar por Él y te darás cuenta que ese amor va a crecer grande, 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 a tal manera que te vas a dar cuenta la realidad en la cual estás viviendo hoy, porque Dios te está dando vida y vida en abundancia hasta que Él venga, te llevará allá al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.